Buen día, yo soy Virginia Focero y con Maximiliano Ferrero vamos a acompañarlos en este primer cuatrimestre sorteando un desafío que es grande para ustedes y para nosotros también. Ya hay algunos documentos en el ambiente virtual, los dos primeros son de introducción a lo que era la polis antigua. Después hay unos consejos sobre la lectura de los textos fuente. Lectura de textos fuentes son, por ejemplo, la lectura de los filósofos que vamos a tomar. En la primera unidad, dos textos de Platón, Critón y República. De República, solo el libro sexto y el comienzo del séptimo. La lectura es obligatoria y es indispensable si quieren aprobar la materia. Para la parte histórica pueden buscar otros materiales como libros o en internet, pero para la lectura nada la suple, es decir, pueden buscar lo que quieran. Si buscan páginas nos tienen que indicar qué páginas buscan, porque hay de todo en internet. Nada suple la lectura que cada uno haga, y cuando es lectura se considera lectura y relectura, no es un hojear un libro. En filosofía se hacen problemas. Entonces, la primera vez uno lo puede leer y lo entiende, la segunda vez lo vuelve a leer y ya hay cosas que no entiende y quizás en la tercera lectura comiencen a aparecer problemas. Pueden ser problemas de que uno no lo entiende o pueden ser problemas filosóficos. De todas maneras, lo conveniente siempre es que nos indiquen qué tipo de dificultades, dudas, cuestiones, rechazos a la lectura tienen, a la lectura de un texto determinado. Sobre Platón también pueden buscar, ¿no es cierto?, en internet, sobre su vida. Nosotros no vamos a dar carta séptima donde hace una autobiografía por una cuestión de tiempo, pero hay un link si quieren buscarlo. Platón nació en el 427 a.C. y murió en el 347 a.C. Nació en Atenas. Fue discípulo de Sócrates, quien murió en el 400 a.C., cuando tenía 70 años. ¿Sí? Este texto, Critón, es de la época juvenil de Platón. Es uno de los primeros diálogos que él escribe. Él escribe casi siempre, en forma de diálogo, porque las cartas también tienen un intérprete, ¿no es cierto? Siempre escribe en forma de diálogo. El diálogo tiene que ver justamente con lo que está en Bernard, en el texto de Bernard y en un documento subido, tiene que ver con la palabra y la palabra escrita, en este caso. Lo que se busca, la palabra es en Atenas un arma de persuasión. ¿Por qué? Porque los ciudadanos lo que buscan es tener la mayor cantidad de votos para sus asuntos. Entonces, la retórica, la oratoria son fundamentales. Platón escribe en forma de diálogo y según los textos, según también su madurez intelectual, van cambiando. En este caso, los personajes son Sócrates, Critón, y aparecen las leyes como personajes también. Son personajes, ¿sí? No es Sócrates el que está hablando, es un personaje. No es Critón la persona, sino es un personaje. Y no son las leyes que no hablan, sino que son personajes. De Critón también hay un documento con un breve esquema, ¿sí? A mí de este texto juvenil de Platón me interesan dos cosas. Me interesa en primer lugar que la cuestión que plantea es si es justo escapar de la celda. ¿Por qué? Porque él está condenado a muerte por un tribunal con una sentencia legal
y en 2 o 3 días va a morir. Critón lo que quiere es salvarlo, y él, en vez de decir sí, me voy, o no, no me voy, lo que plantea es pensar si es justo o no es justo escapar, aunque las consecuencias sean terribles. Es decir, si no es justo escapar, se quedará y morirá. Y la otra cuestión que también me interesa remarcar y que tiene bastante actualidad, consiste en que lo injusto daña. Hay muchos estudiantes aquí de Derecho, y quienes no son de Derecho, también lo justo y lo injusto nos toca. Es decir, lo injusto no es simplemente algo que pasa, sino que lo injusto daña. Y es lo que está teniendo en cuenta Sócrates. Si fuera injusto escapar, dañaría. Eso lo vamos a ir viendo en el texto. Yo entonces les pido que hagan lecturas y relecturas, pueden marcar lo que no entienden, pueden consultarlo en el foro. Sería bueno siempre que vayan consultando, porque las dudas no son tan individuales, las dudas se comparten. Hay otros temas también que pueden ver y que puede interesarles. Yo les digo lo que a mí me interesa, pero no es todo lo que pueda interesar. No vamos a poder hacer una lectura completa, como se hace presencialmente, pero sí voy a ir leyendo algunas partecitas. Por ejemplo, en la primera página, en 43b, dice Critón: hace rato que me admiro viendo qué suavemente duermes, y a intención no te desperté para que pasaras el tiempo lo más agradablemente. Se admira de verlo dormir. ¿Por qué se admira? Continúa: muchas veces, ya antes, durante toda tu vida, te consideré feliz por tu carácter, pero mucho más en la presente desgracia, al ver qué fácil y apaciblemente la llevas. ¿Qué significa esto? Está por morir en 2 o 3 días, eso lo van a discutir, pero no está ni agobiado, ni entristecido, dolorido, estresado, abatido. No, está tranquilo, durmiendo. ¿Con qué remarca esto? Esto va a remarcar, en cierto modo, uno de los caracteres del filósofo que vamos a ver en República: no temer a la muerte. Es decir, no se va a angustiar, no se va a entristecer. Si va a morir, la va a aceptar a la muerte. Y Sócrates le dice que es viejo. Bueno, le dice Critón, pero otra gente de tu edad, frente a una situación semejante, estaría totalmente amargada, pero no es el caso. Discuten cuándo va a morir, porque había una peregrinación en unas naves desde Delos a Atenas, y mientras se peregrinaba no había ejecuciones. Y lo que le dice Critón es: bueno, todavía en este momento hazme caso y sálvate. No lo pensés. Después va a decir: no hay que decidir, ya está decidido, nos vamos. Y entonces dice que sus amigos van a dar el dinero suficiente, porque ¿qué va a pensar la mayoría si los amigos no coimean para que se escape? ¿Pero cómo? Ayer lo condenaron a muerte a Sócrates. Hoy van a decir que los amigos de Sócrates son malos amigos porque no coimean. Entonces le contesta Sócrates en 44d, casi al final: ojalá, Critón, que los más fueran capaces de hacer los males mayores, para que fueran también capaces de hacer los mayores bienes. Eso sería bueno. No son capaces ni de lo uno ni de lo otro. Es decir, no son capaces de hacerlo grande, ni grandes bienes ni grandes males. ¿Cómo podemos entenderlo? Son mediocres. La mayoría, lo que llama Platón el vulgo,
el común de la gente, es mediocre. Y le dice, pero además tenemos dinero, le dice Critón, y con ese dinero podemos coimear, podemos llevarte a Tebas o a Tesalia o a alguna otra ciudad donde vas a poder vivir como un huésped. Ya no sería un ciudadano de esas ciudades, sería un huésped. Y le dice en 45c, este argumento me parece que es bastante importante. Tampoco me parece justo que intentes traicionarte a ti mismo cuando te es posible salvarte. Es decir, ¿qué es lo justo para Critón? Lo justo para Critón es que se salve. Eso es lo justo. No que se quede. No que sea ejecutado. Y además le dice, tenés tus hijos, tenés hijos muy chicos, y tenés que educarlos, tenés que ser responsable de tus hijos. Toma ya la decisión, o sea, ya es hora de tenerlo decidido, dice, no de pensar. Y Sócrates le va a decir que va a pensar si es justo escapar. No le va a decir de irse ni de quedarse, y va a decir que lo va a querer convencer de la decisión que él tome. Entonces van a pensar. Esa es otra característica del filósofo, al menos de algunos filósofos. Antes de la acción, pensar. En este caso, pensar si es justo escapar. Y entonces va a ser una oposición entre lo que dice la mayoría, el vulgo, y lo que dice el entendido. La mayoría dice y se desdice, según el momento, según la situación. Pero da un ejemplo, si un gimnasta quiere que su cuerpo esté cuidado, ¿a quién le va a preguntar? ¿A la mayoría o al médico o al profesor de gimnasia? Solo al entendido. Es decir, esos argumentos, el dinero, los hijos, la reputación, los amigos, no son argumentos que se puedan mantener. Son argumentos de la mayoría, no son argumentos filosóficos. Fíjense sobre todo el argumento de los hijos, porque a ustedes me parece a veces el que más les toca. Cuidar de los hijos, ser responsable de los hijos. La cuestión para Sócrates no es esa. Y entonces vamos al principio del argumento. Dice, yo no voy a cambiar de manera de pensar, voy a seguir pensando lo mismo. Acuérdense que Critón, uno de los argumentos era, tampoco me parece justo que intentes traicionarte cuando te es posible salvarte. O sea, lo justo es escapar. Lo justo es vivir. Sócrates va a hacer un argumento. El principio del argumento refuta, o sea, da vuelta el argumento de Critón. Le dice, yo sostenía y sigo sosteniendo que lo que importa no es vivir, sino el vivir bien. No, o sea, no importa, no es que sea justo vivir. Lo que importa es vivir bien. No es lo mismo vivir o sobrevivir, subsistir, que la vida buena, que no es la buena vida. Vivir bien. Vos mantenés ese principio, permanecés en ese razonamiento. Critón, hablando, le dice, sí, permanece. Y ahí lo agarró como el anzuelo al pez. Si le hubiera dicho no, distinto sería el argumento, pero le dice sí. Y continúa Sócrates en 48b. La idea de que vivir bien, vivir honradamente y vivir justamente son el mismo concepto. ¿Permanece o no permanece? Es decir, ¿qué es vivir bien? Es vivir honradamente, justamente, si
sí, le dice Critón, permanece. Por segunda vez lo agarró. Entonces dice, hay que ver si es justo o no es justo escapar. Si es justo, escaparé, pero si no es justo, no. Y prefiere, dice él al final de la página, morir antes que obrar injustamente. Ese principio, vivir bien, es un principio que no tiene excepciones. Y entonces lo van a examinar. Si vivir bien es vivir justamente, va a decir en 49a, en ningún caso hay que hacer el mal voluntariamente. Puedo hacer un mal sin quererlo, pero no queriéndolo. Y entonces, si vivir bien es vivir justamente, nunca debo cometer injusticia voluntariamente. Y no, pues si no me estoy contradiciendo. Jamás, aunque yo sufra injusticia, para Platón es mejor sufrirla que cometerla. Y sigue diciendo, sí, yo también comparto, va diciendo Critón. Entonces, si nosotros nos vamos de aquí, dice, en el 50a, sin haber persuadido a la ciudad, hacemos daño, es decir, somos injustos, hacemos una injusticia o no. Critón no lo entiende. El argumento es, si vivir bien es vivir justamente y noblemente, yo no puedo querer ser injusto voluntariamente, nunca. Si yo me voy de la ciudad de Atenas, sin haberla persuadido, sin haberla convencido, la va a dañar, será injusto. ¿Por qué? Porque este persuadir o convencer, como dice también más adelante, tiene que ver con que él ha convenido con las leyes, lo va a decir más adelante. ¿Qué significa que ha convenido en la antigua polis? No es un contrato lo que él tiene con las leyes, sino es una aceptación de las leyes. Porque para ser ciudadano tenía que ser hijo de ciudadanos, llegar a los 18 años, tenía derecho como varón, y a los 18 años tenía que conocer las leyes para aceptarlas o modificarlas, y después se le hacía un examen, un test, una prueba, por la cual se lo declaraba ciudadano y tenía que hacer un ejercicio militar. Él ha convenido con las leyes, lo vamos a ver después. ¿Qué ha convenido? Modificarlas si las consideraba injustas, porque como ciudadano podía hacerlas, u obedecerlas si las consideraba justas. Él no las modificó, las consideraba justas, entonces tiene que obedecerlas. Por eso la cuestión de que hacer lo convenido. Pero como Critón no lo entiende, aparecen las leyes personificándose y le preguntarían, hipotéticamente, ¿no es cierto?, ¿qué dirían las leyes a Sócrates si se le presentaran? Entonces dice, lo que hemos convenido, ¿es esto lo que hemos convenido tú y nosotras? ¿O que hay que permanecer fiel a las sentencias que di de la ciudad? Y fíjense la relación asimétrica entre las leyes y los individuos. Dice, nosotros te dimos la vida, por medio de nosotros desposó tu padre a tu madre. O sea, no es simplemente subsistir o sobrevivir o vivir, sino vivir bien. La vida en una sociedad es vivir bien, es una vida vestida. Eso no lo dice Platón, lo dice otro filósofo contemporáneo, Agamben. No es la vida desnuda. Él nació por las leyes, no nació por una mera cuestión sexual natural. Sus padres se habían casado por las leyes de Atenas,
y él fue criado y educado según las leyes. Entonces, él dice que las leyes son más que el padre y la madre. Su patria es más que el padre y la madre. Él como individuo es esclavo de las leyes. Y en 51b dice, es un párrafo muy largo en el que habla Sócrates, casi al final, te pasa inadvertido que hay que respetarla y ceder ante la patria y halagarla si está irritada, más aún que al padre. Esto que viene me interesa, que hay que convencerla u obedecerla, haciendo lo que ella disponga. Es decir, y le recriminan, vos pudiste convencerla, es decir, cambiar las leyes. Pudiste mejorarlas si te parecían que no eran justas, y no lo hiciste. Si no lo hiciste, tenés que obedecerlas, ¿sí? Y además dice que ellas, otra vez, ¿no es cierto?, lo han engendrado, lo han criado, lo han educado. Y él tuvo también la posibilidad del destierro, del exilio. ¿Por qué? Porque cuando fue imputado, él fue imputado por los sofistas y por otros políticos, porque era muy molesto Sócrates. Andaba en pata, hablando por la calle, discutiendo con la gente y haciendo quedar mal a todo el mundo, totalmente irónico. Entonces lo acusaron de traer nuevos dioses a la polis. Bueno, esa acusación no tuvo lugar porque podía haber nuevos dioses. Nadie se cierra tanto. Y corrupción de la juventud, porque decían que era sofista, pero los que lo imputan son sofistas. Anito es uno de ellos. Y él tuvo la posibilidad, en el juicio, de defenderse. ¿Qué esperaban los jueces? Esperaban que fuera Jantipa, su mujer, llorando, los chicos chiquitos, llorando, pidiendo disculpas, pidiendo perdón. Pero no, Sócrates se defendió por sí mismo y en vez de pedir disculpas, lo que él hizo fue otra cosa. Dijo que era el mejor ciudadano y que quería un premio, merecía un premio por ser buen ciudadano. Es decir, el mejor, no bueno. Es decir, fue totalmente irónico. Y entonces, en esa segunda instancia, la mayoría de los jueces votaron a favor de la ejecución. Y va a morir tomando un veneno que se llama cicuta. Un veneno que surge de plantas. O sea que él tuvo la posibilidad, bueno, primero de exiliarse y segundo de defenderse bien. No se exilió, pero se pudo haber exiliado, y dicen algunos autores que quizás Anito lo que pretendía no era que llegara a la condena a muerte, sino que se exiliara. No se exilió, no se fue. Entonces dice, y ahora te vas a ir, no te fuiste en su momento, antes de todo el proceso legal, y te vas ahora. ¿Cómo no lo hiciste antes? Y entonces dicen las leyes que si él siguiera los argumentos de Gritón, dañaría porque sería injusto. Dañaría a sus amigos porque ayer lo condenaron, ¿no es cierto? Los jueces, es decir, la mayoría. Hoy la gente quiere que escape, y ven mal a sus amigos y no lo ayudan, pero mañana cambiarán nuevamente de opinión y pueden decir que sus amigos tienen que ser desterrados o tienen que sufrir algún tipo de castigo por ir contra las leyes, porque la muchedumbre cambia continuamente de opinión. Entonces, sus amigos pueden sufrir daño. Sus hijos también van a sufrir daño porque o se quedan con él, se van con él a alguna colonia y van a sufrir con él porque no va a ser bien recibido, se le van a reír, o se quedan en Atenas, y él esté vivo en otro lado o muerto, es exactamente lo mismo. Y además dice, ya casi al final, 53e, tienes el descaro de desear vivir
tan afanosamente violando las leyes más importantes? Le está preguntando, ¿no es cierto? ¿Vas a vivir adulando y sirviendo a todos? ¿Qué vas a hacer en Tesalia, una de las colonias, sino darte buena vida? ¿Dónde se habrán ido esos discursos sobre la justicia y las otras formas de virtud? Todo lo que siempre dijiste en la vida se te va al diablo. Entonces, termina así, diciendo que incluso él va a ser injusto, va a dañar las leyes de la polis y también va a dañarse a sí mismo, porque cuando muera y vaya al Hades, las leyes del Hades no serán benévolas con él. Es decir, si él escapa, será injusto. Si él escapa, dañará a sus amigos, a sus hijos, a la polis y a sí mismo. Entonces, Critón queda convencido. Y entonces dice Critón al final, no tengo nada que decir. Bueno, yo espero que lean varias veces, como les digo. Siempre en las clases se buscan los problemas. Si hay dudas, si hay conflictos, si hay dificultades con algo, por favor. Si hay errores en la lectura, todo nos ayuda. Ayuda a los compañeros estudiantes y ayuda a los docentes, porque quizás debemos hacer más hincapié en algo. A veces hay aportes muy valiosos también y es bueno entonces que estemos en contacto. Toda pregunta será bienvenida, toda dificultad, si no entienden algo, lo pueden subir, si tienen algún planteo lo pueden hacer. Otra vez, ustedes pueden encontrar otras cosas, pueden tener interés en otras cuestiones en el texto, también lo pueden plantear. Bueno, espero por hoy ya es bastante. Nos veremos en otra oportunidad. Suerte con todo.